Los objetivos que me propongo para esta presentación son los siguientes: que profundicemos en la física de la viscosidad, que hagamos una aproximación a conceptos de reología, que integremos saberes de la nefrología, la infectología, la reumatología y la hematología crítica, y que yo les pueda proponer un abordaje desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, obviamente a la luz de lo que un intensivista en formación considera sobre el tema. Estamos hablando de la viscosidad que es, en esta imagen quise representar un flujo que está discurriendo a partir de un tubo que tiene una forma cilíndrica, y veamos lo interesante de aquí, cómo hay unas interacciones electromagnéticas entre las diferentes moléculas que componen a ese fluido. En otras palabras, el flujo y el fluido en sí mismo tiene una propiedad intrínseca que es la viscosidad, que básicamente es esa propiedad inherente de un fluido a resistirse a fluir, y es dependiente de las interacciones electromagnéticas que hay entre las moléculas que componen ese fluido. Cuando aterrizamos esto a la sangre, existen unos determinantes de la viscosidad que, por supuesto, en el dibujo de cómo se representa tras una centrifugación la sangre, vemos que sus componentes son, obviamente, el componente que hace referencia al plasma, el componente búfico o leucoplaquetario y el componente de los eritrocitos. Y miren cómo dentro de los determinantes a resaltar tenemos el hematocrito, que representa más o menos el 50% de la viscosidad de la sangre, seguido de la deformabilidad y agregabilidad de las células, esto hablando por supuesto de la rheología, y un elemento supremamente relevante que es la viscosidad plasmática, que por supuesto es lo que nos convoca hoy. Si analizamos cuáles son las implicaciones de la viscosidad, quise traer una imagen que básicamente representa un número que ya hemos estudiado en el pasado, que es el número de Reynolds. El número de Reynolds básicamente es una medida, José, que determina la probabilidad de que un fluido, cuando fluya, se comporte con un flujo laminar o un flujo turbulento. Eso está determinado de las variables que vemos aquí en la pantalla: densidad, velocidad, el diámetro del tubo y la viscosidad. Entonces, aterrizando esta idea, si tenemos un escenario en el que la viscosidad está subiendo excesivamente, el número de Reynolds va a ser un número más bajo. Y en términos de cómo se interpreta, pues vemos que cuando tenemos un número de Reynolds menor a 2000, es más probable que ese flujo que está siendo analizado a partir de esta aproximación adimensional y probabilística del flujo, ese flujo tenga un comportamiento laminar. Si llevamos esto a un marco conceptual de lo que es la mecánica de fluidos, es importante que sigamos el siguiente esquema. Tenemos un flujo, ese flujo, a partir del concepto previamente mencionado de flujo laminar, va a tener un perfil de velocidad que se reconoce como un perfil parabólico, en el cual el vector central del movimiento de ese flujo lleva la mayor velocidad, y a medida que ese vector se va desagregando, la velocidad va disminuyendo, y esa interacción es asimismo con las paredes del tubo mediante el cual discurre. Vemos allí una representación muy interesante de la ecuación de Poiseuille, a la cual la doctora Álvarez ya hizo una aproximación en su presentación anterior. Vemos que entonces la viscosidad en este punto es un elemento importante, porque a partir de ese movimiento parabólico y la interacción que tienen las diferentes capas del fluido entre la capa superior y la capa inferior, inclusive el endotelio, nos generan deformación entre sus capas, y a eso lo vamos a llamar el shear rate. Y cuando eso se aplica a la superficie por la cual van discurriendo, en este caso el endotelio, se genera una fuerza tangencial derivada de esa interacción como en el plano longitudinal, y se conoce como shear stress. La viscosidad es el puente que conecta estas dos fuerzas de deformación, que son relevantes obviamente en términos de lo que le hace a esto al endotelio o incluso a los órganos. Revisando el tema con mi tutor, me pidió que profundizara sobre el concepto del shear stress, porque es un concepto transversal a la física y transversal a la dinámica del comportamiento en el cuerpo humano. Entonces, para eso quise traer un ejemplo, y es el que vemos aquí. Imagínense esta mañana cuando le estaban poniendo, no sé, mantequilla de maní al pan, o mantequilla al pan integral, digamos, y esa resistencia que ejercía la mantequilla al pasar por una superficie rugosa
es el shear stress. Básicamente es ese cizallamiento que se genera cuando una capa discurre sobre otra, y eso llevado a un escenario en donde estamos analizando nuevamente el perfil de velocidad del flujo, pues básicamente es cómo esta fuerza y este vector de desplazamiento que tiene esta masa, digámoslo eritrocitaria sanguínea, está ejerciendo una fuerza de cizallamiento respecto a la pared del tubo que lo contiene, en este caso sería el endotelio. Y miren que en la zona central el vector genera un shear stress de menor intensidad, pero en la zona más distal del vector central la magnitud de este vector es mucho más alta. Entonces, si queremos definir conceptualmente lo que es el shear stress, es la fuerza tangencial entre las capas de un fluido que se mueven a distintas velocidades. Y si queremos entender esto en términos del endotelio, pero les dejo a su imaginación las implicaciones que tendría, por ejemplo, en el pulmón, pues miren qué le pasaría a una célula endotelial que se está exponiendo a esa fuerza tangencial y las uniones y la membrana basal se resiste a esa fuerza de deformación. Pues cuando se superan esas fuerzas, en términos de que es muchísimo más viscoso y por lo tanto arrastra mucho más o va a muchísima velocidad, tal vez es el génesis de la disección aórtica, por ejemplo, pues la célula endotelial se separa de sus uniones y desde ahí en adelante toda la cascada inflamatoria que ya conocemos a raíz de que este bolsillo pues se llene de sangre y demás. Entonces, cuando queremos hacer la relación entre las variables, en la antecapilla de la Trinidad en la Universidad de Cambridge, hay una estatua de Newton que fue el que propuso cómo se interaccionaban o cómo se relacionan el shear stress, la viscosidad y el shear rate. Les decía que había un puente entre ellas y básicamente está representado en la ecuación. Y esto a la luz del comportamiento que pueden tener unos fluidos que son newtonianos o los fluidos no newtonianos. Miren esto tan interesante. Un fluido newtoniano, como lo es el aire o el agua, tiene una viscosidad que se mantiene constante y lo que aumenta a medida que discurre y fluye es el shear rate, eso determinado de la velocidad y el cambio de velocidades entre capas. Pero cuando lo aterrizamos hacia fluidos no newtonianos, vemos que el comportamiento entre el shear rate y el shear stress es diferente y da la apariencia de un comportamiento pseudoplástico en el cual a medida que uno aumenta, el otro también, pero esto también determina el comportamiento de la viscosidad. Miren que a un shear rate mayor, la viscosidad en un fluido no newtoniano va a ser más baja y a un shear rate más bajo, la viscosidad del fluido va a ser mucho mayor. Es decir, si la sangre se mueve más rápido, va a ser menos viscosa y dependerá de la velocidad con la que se mueva para que se determine la viscosidad. Si se mueve más lento, es decir, un shear rate más bajo, la viscosidad va a aumentar. Entonces, para esto, quisiera que recordaran la infancia en la cual se les fue el balón al río o estaban en el paso de olla y quisieran hacer el equilibrio por uno de estos troncos. ¿Cuál es el comportamiento hidrodinámico que pueden tener algunas de estas estructuras respecto a un fluido y la forma en la que éste se comporta? Entonces, para eso, tenemos ¿salió ya la presentación? Que se cerró la presentación. Listo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde estaría la diferencia entre una estructura que se comporta como un balón, que es un poco más deformable, y un tronco que tiene, por supuesto, un perfil hidrodinámico distinto? Llevado a eso, pues, a la sangre, veamos cómo el tamaño de una molécula y el área que ella tiene al momento de interactuar con ese perfil de velocidad que le genera estar sumergida en el plasma, por ejemplo, puede modificar de manera diferente y distorsionar de manera diferente esas corrientes de flujo. Vean, por ejemplo, como estructuras muy redondas o globulinas, si lo queremos decir puntualmente, distorsionan muy poco el flujo, por lo tanto van a tener un impacto mucho menor en la viscosidad, comparado con lo que sí harían estructuras que son más heterogéneas o más irregulares,
que incluso al ser más irregulares tienen una interacción entre ellas mucho mayor, lo que hace que desde el punto de vista electromagnético, como vimos en la imagen inicial, puedan generar mayor resistencia al flujo. Si analizamos esto desde la perspectiva del diámetro del vaso, esto también es relevante. Miren cómo entre un umbral de vasos que son entre 5 y más o menos 15 micrómetros de diámetro, la viscosidad aparente suele ser muy baja y esta se determina principalmente a ser mucho más alta en vasos de mucho mayor diámetro, como por ejemplo la aorta o los vasos de conductancia, como los vasos musculares. Y esto gracias a un fenómeno que ya habíamos revisado en el pasado, que es básicamente el efecto de Faraday-Lindquist, en el cual los eritrocitos se alinean cuando pasan por un vaso sanguíneo, y esto en la capa muy delgada que se genera entre el endotelio y esa organización, digamos, en fila que tienen los eritrocitos, permite que ahí en este punto esté totalmente despreciada la viscosidad y el comportamiento sea netamente dependiente del gradiente de presión que se generó antes de ingresar al vaso. Pero vemos cómo aquí empiezan a aparecer unos puntos críticos entendidos desde los determinantes que estábamos analizando de la viscosidad, como lo es, por ejemplo, el hematocrito. Les traigo aquí algunos puntos de corte en los cuales el hematocrito puede tener cambios representativos en términos de aumentar la viscosidad. Cuando analizamos esto desde un bimodal fisiopatológico, es importante, por ejemplo, si lo aterrizamos a este video que estamos viendo aquí a su izquierda, miren cómo la velocidad del movimiento de esa masa eritrocitaria es mucho menor antes de aproximarse a una zona de un diámetro menor. Es el fenómeno del cual estábamos hablando ahorita. Y miren cómo las moléculas en la misma, digamos así, sabiduría que tienen en sus interacciones electromecánicas, pueden, si hay un aumento de ellas, distorsionar las corrientes de flujo y eso tener impactos significativos en la viscosidad, o por el contrario, organizarse, y veremos esto cómo se podría representar incluso desde el punto de vista paraclínico, de tal manera que permitan unas corrientes de flujo mucho mejores, y esto tener un impacto, aunque no significativo a la luz de esta imagen, pero sí un impacto en la viscosidad. Asimismo, lo haría en estructuras que son un poco más alargadas, sobre todo si su perfil hidrodinámico se suele alinear con el vector del flujo laminar. Y esto para comentar algo respecto a otras de las propiedades que se interaccionan o están presentes en la forma en la que las moléculas tienen la posibilidad de favorecer o no la viscosidad, y es el concepto del low zeta potential o el zeta potential. Básicamente es como la fuerza electromagnética que ejerce o la carga electromagnética que ejerce un grupo de moléculas y ayuda a dispersar o no otras moléculas. Si llevamos esto a las interacciones que pueden tener inmunoglobulinas, globulinas o incluso las crioglobulinas o la fibrina, cuando estamos enfrente de moléculas que tienen un zeta potencial bajo, es decir, no se pueden repeler unas de otras, las moléculas van a tender a adherirse, van a tender a gelificarse y, por supuesto, pues detener el flujo en un vaso si es allí donde está ocurriendo ese fenómeno. Y esto para recordar algo de lo que la doctora Lisset nos mencionaba en algún momento sobre lo que pasa en una enfermedad donde el síndrome de viscosidad es importante, como lo es la anemia de células falciformes. Veamos aquí cómo la agregabilidad del eritrocito se modifica basado en una propiedad intrínseca de la microcirculación. Cuando tenemos tiempos de tránsito muy altos que hacen que el eritrocito discurra de una forma más lenta por toda la microcirculación, tiene más posibilidades de esa hemoglobina de polimerarse, por lo tanto, precipitarse y generar cambios en su perfil de deformabilidad y, por lo tanto, adherirse y favorecer la estasis. Entonces, miren cómo dentro de las determinantes de la viscosidad es muchísimo más complejo que solamente hablar de propiedades de la sangre implícitas, sino que también hay que hablar de cómo la microcirculación puede impactar en este ítem. Cuando entramos en materia y hablamos propiamente del síndrome de hiperviscosidad, tenemos que es una situación en la cual convergen síntomas y signos que son secundarios al aumento de la viscosidad sanguínea, bien sea por un aumento en las células o un aumento en las características del plasma. Poiseuille, en 1828, nos describió la forma en la que desde el punto de vista físico nos podríamos acercar al entendimiento de esta entidad, pero miren cómo casi un siglo después diferentes autores hacen
la descripción, incluso hoy en día seguimos llamando por el nombre de este autor a una de las entidades principales, y cómo casi 20 años después es donde se descubre la primera forma en la que podemos incluso tratarlas, y es solamente hasta el año 65 del siglo pasado en que Fahey describe como tal el síndrome y lo propone pues como una entidad a la cual se le pueden dar ciertos tipos de tratamientos. Esta es la portada de ese artículo primario que nos habla de cómo John Fahey descubrió y describió más, no descubrió, sino describió como tal el síndrome de hiperviscosidad, y lo hace a partir del análisis de casos, especialmente de 25 pacientes que se presentaron con la hipergamaglobulinemia de Waldenstrom. Cuando lo vemos a partir de la triada clínica, me interesa que esto genere recordación, especialmente por lo que es un tema complejo. Quise traer la analogía de los tres Budas sabios, y es los que nos llaman a que tengamos unas actitudes de prudencia, de callar las cosas malas, no escuchar las cosas malas o no ver las cosas malas. Pero si llevamos eso a una expresión clínica, pues son pacientes que van a manifestarse con compromiso de sus mucosas, tanto que incluso del dolor o el sangrado no van a querer hablar, compromiso encefálico manifestado desde el espectro de la enfermedad cerebrovascular, y obviamente afectación de una estructura ricamente vascularizada y muy dependiente de una adecuada función de la vasculatura para funcionar, como lo es la retina. La triada clínica del síndrome de hiperviscosidad es sangrado mucoso, cefalea o alteración neurológica y alteraciones visuales. Pero existen otras manifestaciones comunes que básicamente van de la mano de lo que se puede presentar en un órgano a raíz de que este órgano experimente bajo flujo. Y como sabemos, pues eso puede ser dinámico, va desde el espectro de la enfermedad renal hasta el infarto agudo del miocardio de los eventos cerebrovasculares. Si potenciáramos y entrenáramos la técnica del fondo de ojo, algunas de las cosas que nos permitirían desde el punto de vista clínico estas maniobras serían ver cómo hay una tortuosidad y dilatación en el componente venoso del fondo de ojo y de pues, las venas retinianas, incluso un aspecto que sugiere ese comportamiento como de una tira de salchichas en las que se forman como una especie de nudos y pasos entre una y otra. Cuando vamos a estudiar esta enfermedad, quise proponer este espectro, que es una tal vez de las diapositivas más importantes porque nos permite de pronto entender a qué nos enfrentamos. Tenemos que hay dos formas principales de síndromes de hiperviscosidad: las formas séricas y las formas celulares. Las formas séricas estarán determinadas por aumentos de un componente monoclonal o aumentos de un componente policlonal, y las formas celulares por aumentos de la masa eritrocitaria, aumento de la masa leucocitaria o aumento de la masa plaquetaria. Analizándolo desde este, digamos, espectro, veamos cómo las patologías que están presentes en los síndromes de hiperviscosidad sérica son, como mencioné, de dos tipos, y en el componente monoclonal se resalta, y como entidad madre, digámoslo, la macroglobulinemia de Waldenstrom, que es principalmente dependiente de la gamapatía monoclonal IgM. Pero veamos aquí cómo es representativa también el mieloma múltiple, una neoplasia de células plasmáticas en la cual estas células plasmáticas, entendidas como clones, producen de manera significativa un tipo de inmunoglobulina que puede ser IgM, IgG o IgA, y este aumento en las inmunoglobulinas genera el impacto en la viscosidad sanguínea. Podemos tener escenarios en los que predomina la IgA sobre la IgG, y esto en términos de cómo la IgA tiende más a formar dímeros y por lo tanto es una molécula más grande que va a interactuar mucho más con todo eso otro que está sumergido en la sangre, brotes de IgM después de algunas terapias, y tal vez uno de los más interesantes y de pronto más comunes en la práctica, que serían, por ejemplo, las crioglobulinemias relacionadas o no a la hepatitis C, y en este punto pues estarían las crioglobulinemias tipo 1, las tipo 2 y las tipo 3, con su compromiso clonal respectivo, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Es importante tener presente que las inmunoglobulinas impactan de manera diferente la viscosidad. Como vemos en esta imagen, la IgM tiene una potencia viscogénica más alta y tiene la posibilidad de, a las mismas concentraciones respecto a la IgG,
generar grados de viscosidad mayor. Y esto es básicamente por las propiedades moleculares de la IgG, de la IgM, perdón, que es obviamente una inmunoglobulina pentamérica y que si se une a otras, pues obviamente es una estructura de mucho mayor tamaño. Y adicionalmente el concepto de lo que es el umbral sintomático. Podemos tener pacientes que pueden tener aumentos significativos de la viscosidad relativa sin tener las manifestaciones cutáneas que los hagan consultar. E incluso esto a la luz de lo que podríamos nosotros aspirar en términos terapéuticos, y obviamente lo dejo como una pregunta que sirva de discusión, porque aunque es parte del entendimiento fisiopatológico, no es que se haya comprometido así la literatura a que tengamos que llevar a los pacientes por debajo de un nivel de viscosidad como una meta, sino más bien por debajo de un nivel en el cual la viscosidad a la que su cuerpo ya está acostumbrado no les está generando síntomas. Cuando hablamos del espectro de enfermedad de la hiperviscosidad dependiente de aumentos celulares, tenemos que puede ser eritrocitaria, y vemos aquí unos ejemplos de esas enfermedades, como mencionaba, la anemia de células falciformes, cardiopatías senosantes. Muchos adultos llegarán a las unidades de cuidado intensivo al haber superado, digamos, las dificultades de haber nacido con una cardiopatía congénita, que se presentará como una cardiopatía senosante a lo largo de la vida, pero también está pues el espectro de la enfermedad de la policitemia vera. Tenemos otras y que seguramente dentro de todo el espectro del síndrome de hiperviscosidad será el cual más enfrentados vamos a estar, en el cual hay un aumento significativo de las líneas celulares blancas y serán pacientes con leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide crónica y leucemia no linfocítica aguda los que se presenten con síndrome de hiperviscosidad. Las formas que tenemos disponibles en la clínica para medir la viscosidad son dos principalmente. Una, que es el método clásico y tradicional. Esto es un viscosímetro de Oswald, en el cual se pone en el canal 1 agua y en el canal 2 se pone el suero. Después, a partir del canal 2 se hace una succión y básicamente se analiza la velocidad con la que pasa el suero de este punto a este punto, medido a partir de cronómetro. Imagínense todas las dificultades técnicas que hubiera podido tener, no sé, un bacteriólogo que estaba tratando de satisfacer esa orden médica de medir la viscosidad, pues a partir de un método que implica la coordinación, el cronómetro, utilizar el agua en la temperatura correcta y demás. Esto no está disponible actualmente en la clínica, pero sí tenemos algo de tecnología muy similar a lo de viscoelasticidad y elastometría, en las cuales al hacer girar un cilindro o una bola sobre el fondo de la sangre, podemos ver cómo el comportamiento cinético en términos del tiempo y en la formación del coágulo nos permite hacer la construcción teórica de lo que está ocurriendo en términos de viscosidad. Esto se los digo porque no hay forma de medir la viscosidad 100% en una muestra. Lo que hacemos al final es la medición de la viscosidad aparente, como se han representado todas las gráficas hasta este punto. Si queremos pensar en qué herramientas para clínicas de todos los días nos pueden servir para sospecharlo o tamizarlo, veamos cómo un extendido de sangre periférica y la presencia del fenómeno de Rouleaux va a ser una señal de que ese paciente posiblemente está teniendo hiperviscosidad. El aumento en la velocidad de sedimentación glomerular determinado por que los eritrocitos al unirse unos a otros, agruparse en línea, pesarán mucho más y van a caer mucho más rápido, pues esa es la explicación tras la cual esta herramienta, no como un reactante de fase aguda, sino como un tamizaje de hiperviscosidad nos va a servir, y una muy interesante que es la brecha proteica, asumiendo que si todas las proteínas que en el cuerpo están presentes, no todas son albúmina y no todas son globulinas, o algunas son globulinas o inmunoglobulinas, pues esa diferencia es mucho o mayor o significativamente mayor a 4 gramos de cilitro de la resta de proteínas totales menos albúmina, pues el paciente probablemente, y si esto se combina con los síntomas, pues probablemente tiene el síndrome de hiperviscosidad. Miren aquí un tal vez reforzamiento de lo importante que es entender el fenómeno de Rouleaux para analizar el perfil de viscosidad que tiene el paciente y cómo esto pues afecta las propiedades hidrodinámicas de la sangre. En el diagnóstico, pues entonces
al final convergen lo que sería la triada clínica que estábamos mencionando, las pruebas de tamizaje, y si tenemos la posibilidad o no de medir la viscosidad sérica, recuerden la viscosidad relativa en este caso, y que el valor de referencia será de 1.4 a 1.8 centípodos, y cuando está por encima de 3, muy probablemente el paciente ya va a estar en el umbral diagnóstico, o incluso por encima de 4, teniendo presente que la viscosidad no es sinónimo del desarrollo o del desarrollo de síntomas. Existe un concepto en este tema que se llama el componente M, y M quiere decir componente monoclonal, es decir, cuánta inmunoglobulina M tiene el paciente, cuánta inmunoglobulina G tiene el paciente, y si lo analizamos en retrospectiva, esa es una forma incluso más certera y con mayor certeza de hacer el diagnóstico, porque si yo estoy enfrente de un paciente en el que sospecho un mieloma múltiple, pues las lesiones en saca bucal, un dolor lumbar con signos de alarma, un riñón de mieloma, etcétera, medirle unos niveles de inmunoglobulina M a partir de una electroforesis de proteínas o a partir de una inmunofijación me va a permitir no solo confirmar cuál es el componente que terapéuticamente yo voy a querer intervenir para disminuirlo, sino también me servirá a modo de monitoreo. Y por supuesto son todas estas las herramientas que me permiten valorar la cantidad del componente M, que como les mencionaba en esta diapositiva, es transversal al algoritmo diagnóstico y esencial a la hora de construir el diagnóstico de un síndrome de hiperviscosidad. Entrando en el tema del tratamiento, veamos que tenemos unos retos como intensivos. Lo primero es que en un análisis de proporciones de malignidades hematológicas y la razón por la cual llegan a la UCI, miren cómo podemos tener pacientes con malignidades hematológicas que llegan por insuficiencia respiratoria, choque, alteraciones asociadas a la quimioterapia, necesidad de soportes vasoactivos, y les pregunto yo a ustedes, ¿dónde está el síndrome de hiperviscosidad? Y yo les devuelvo la respuesta diciéndoles, pues muy probablemente nunca lo hemos visto de esa manera porque no habíamos estudiado, por decirlo así, esta enfermedad, y tal vez el síndrome de hiperviscosidad estuvo presente en un paciente que a raíz de la hiperviscosidad y la estasis en el tubo coronario hizo choque cardiogénico y le estuvimos dando inotrópico cuando lo que necesitaba era seguramente una historia clínica en donde se analizaran en mayor detalle sus síntomas y demás. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de las veces nos quedamos con el diagnóstico seguramente más evidente y no profundizamos más allá. Y recuerden que los pacientes se enferman de diagnósticos, pero son diagnósticos que los médicos conocen. Si los médicos no conocen esos diagnósticos, los pacientes nunca se van a enfermar de esas cosas. Existen otros elementos y es la carga propia de la enfermedad. Esto es un reto desde el punto de vista terapéutico. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes que están siendo tratados por mieloma múltiple y se descompensan, entonces tienen complicaciones relacionadas al tratamiento, o pacientes que por el mieloma múltiple tienen lesión renal, inmunosupresión, osteopenia, hipocalcemia severa, entonces tienen complicaciones asociadas a la enfermedad. La carga de enfermedad es un reto específicamente porque cuando analizamos lo que le confiere la enfermedad al paciente, pues le confiere todas estas cosas que todos sabemos que son importantes de analizar y tratar de intervenir o gestionar en el paciente oncológico, pero miren allá también cómo pues podemos estar enfrente de complicaciones a terapias que no dominamos, pero que al final serán monitorizados o no en la UCI. Y seremos nosotros los que trataremos de equilibrar esa balanza para que pues esto no sea un reto. Y, por supuesto, la implicación cardiovascular. Y miren cómo al aumento de la viscosidad relativa le sigue un aumento proporcional de la expansión del volumen plasmático. Y esto, por supuesto, a la luz del impacto que podría tener en términos de lo que nos gusta, y es la congestión y el análisis ecográfico del paciente que está hipervolémico, pero tal vez a modo de introducción a lo que viene, ¿será que este paciente se beneficia de que hagamos lo que llamamos en la clínica una terapia depletiva? Entonces, para entender el espectro del tratamiento, lo quise agrupar de la siguiente manera. Volvemos a las formas del síndrome de hiperviscosidad. Sabemos que hay unas formas séricas, unas formas celulares. Las formas séricas, recordemos, la palabra clave aquí va a ser plasmaféresis, pero si identificamos el componente clonal o el componente asociado a las crioglobulinas, seguramente el arsenal terapéutico irá de la mano de la quimioterapia, la inmunoterapia o incluso la terapia dirigida. Por ejemplo,
Si es hepatitis C, pues tendremos que darles el interferón y el tratamiento para la hepatitis C. Pero si el problema era, por ejemplo, la hipergamaglobulinemia, pues nos regresamos al algoritmo previo o al step anterior, que sería la plasmaféresis. Y si estamos enfrente de un componente policlonal, recuerden que el componente policlonal estaba también asociado a infecciones, por ejemplo, VIH, entonces la terapia inmunosupresora será importante, pero también tratar adecuadamente la enfermedad, dar el antibiótico o dar el antiviral. Resalto la plasmaféresis y queda de manera voluntaria en el centro de la pantalla porque es la terapia principal que le vamos a ofrecer a estos pacientes, pero miren cómo en el síndrome de hiperviscosidad celular podemos tener otras opciones de tratamiento como lo son la flebotomía, la leucoaféresis o incluso la plaquetoaféresis. Y les propongo que muy cerca del centro siempre nos preguntemos lo siguiente, y es, ¿mi paciente necesita descongestionarse o necesita ser hemodiluido? Y espero poderles responder esa pregunta adicional. En términos de lo que rige la aféresis terapéutica como herramienta en la unidad de cuidado intensivo, existen unas guías que les recomiendo encarecidamente leer y son las guías ASFA, que básicamente nos dicen cuáles son las directrices antes de hacer una plasmaféresis y que no sea tal vez la UCI el parqueadero de los nefrólogos cuando van a ir a poner una de estas máquinas y nosotros medimos fibrinógeno cada 24 horas, sino que hagamos todo este ejercicio de razonamiento. Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, si el diagnóstico es correcto, si va a tener un impacto o no en las comorbilidades del paciente, si hay unos aspectos técnicos en términos de la forma en la que se me pueden secuestrar algunos electrolitos, por ejemplo, perder calcio, favorecer los fenómenos de coagulación, las infecciones, la inmunosupresión asociada, y eso porque nos dará una especie como de garantes de seguridad cuando estemos haciendo estas terapias y obviamente siempre teniendo en cuenta los objetivos clínicos que pueden ser tanto clínicos o como de laboratorio y que irán de la mano de lo que ya les he ido mencionando. La terapia de recambio plasmático puede ser de múltiples tipos. Esto a modo de glosario de lo que le pudiéramos nosotros brindar a un paciente. Cada una de ellas tiene una definición específica, lo encuentran en las guías ASFA. Por ejemplo, la leucocitoféresis es después de pasar la sangre por una máquina, separamos el componente leucoplaquetario del componente sérico y eritrocitario, desechamos el componente leucocitario, volvemos y unimos y regresamos eso al paciente. Así lo hacen las máquinas, o lo haría la plaquetoféresis, o lo haría la plasmaféresis, ese sería el mismo principio. Muchas de estas técnicas son las que utilizan los bancos de sangre cuando nos van a purificar los componentes sanguíneos, pero algunas de ellas pues las utilizamos en la práctica. Dentro de las técnicas quise traer las dos más importantes. Una de ellas es la separación por centrifugación, y aquí recordemos ese tubito en el que estaban los tres componentes, y la filtración por membrana con fibra hueca. Esta es la que utiliza la máquina de diálisis. Ellas, cada una, tiene unas implicaciones técnicas que son importantes recordar y son, por ejemplo, en la que es por centrifugación, tendremos la ventaja de que no vamos a tener un límite de peso molecular a desechar en términos de las moléculas que están generando el síndrome, pero si estamos hablando, por ejemplo, de la técnica por membrana, será la porosidad y el diámetro del poro de la membrana lo que me va a determinar la posibilidad de extraer o no estas partículas. Miren cómo la plasmaféresis es una técnica que ocurre en tres pasos: separación, absorción y reinfusión, y el recambio plasmático, que es de lo que se benefician nuestros pacientes, consiste en dos pasos en los cuales separamos y reemplazamos. Aquí no queremos reinfundirle plasma filtrado al paciente porque sabemos que ahí pueden haber todavía inmunoglobulinas. Y en términos de el impacto que puede tener la terapia, esta imagen me pareció supremamente importante, y es que miren, en el modelo compartimental las moléculas se pueden comportar de manera diferente a medida que avanzamos en las sesiones. La molécula roja, por ejemplo, con la primera sesión fue suficiente para bajar los niveles de manera significativa, y eso se mantuvo sesión a sesión, pero la molécula azul, después de la primera sesión, tuvo un rebote, y eso es importante porque, por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene una distribución en el
50 al 75% extravascular. Entonces, si yo estoy enfrente de una síndrome de hiperviscosidad dependiente de una hipergamaglobulinemia por un componente clonal de inmunoglobulina G, hacer la plasmaféresis en la primera sesión no lo va a curar, porque de la primera a la segunda sesión, la inmunoglobulina G va a pasar del compartimento extravascular al compartimento intravascular y va a hacer el rebote en la viscosidad, y eso puede tener implicaciones desde el punto de vista sintomático. Tal vez por eso en el siglo pasado hablaban mucho de ese umbral sintomático, de pronto no tenían presente eso. Y aquí para sencillamente mostrar que digamos, la eficacia de una tecnología de centrifugación versus una tecnología de filtración realmente es bastante comparable, solo que pues a la luz de la disponibilidad nosotros utilizamos la que utiliza la membrana porque es la que se hace con máquina de diálisis. En términos de la operatividad y seguridad de la terapia, miren cómo los eventos más importantes son los relacionados con hipotensión, a diferencia de lo que uno creería de que el paciente necesita estar muy aislado y que va a tener riesgo de sangrado. No, a lo que más se enfrenta un paciente al que se le está sacando el volumen plasmático es a que haga hipotensión, y eso tiene una relación en términos de cuánto era el hematocrito antes de la terapia. Y miren esto tan interesante, reemplazar o hacer la plasmaféresis con albúmina va a tener un impacto mayor en términos de me va a disminuir mucho más el fibrinógeno post terapia que si yo hago el recambio plasmático por obvias razones con plasma fresco congelado. Adicionalmente tenemos aquí que es poco común que en las diferentes series en las cuales se ha tratado de establecer cuáles eran las características de los pacientes a los que se les hacía plasmaféresis, si tenían menos de 2 sesiones. Miren que el porcentaje principal es que a la mayoría de los pacientes les tenemos que hacer más de 5 sesiones de plasmaféresis. Eso es transversal al casi el 70% por ciento de las indicaciones en las guías ASFA de a quienes o cuáles enfermedades de pronto tienen el mejor nivel de evidencia para hacerles plasmaféresis. Y miren que nuevamente las complicaciones de la terapia son principalmente la hipotensión, que requiere intervenciones que usualmente son líquidos, o pues las complicaciones en términos de alteraciones en la hemostasia. Las soluciones de sustitución, como les mencionaba, pueden ser albúmina, lactato o plasma fresco congelado, y básicamente están dirigidas a cumplir estos 4 objetivos, que son prevenir o tratar la hipovolemia, mantener la presión oncótica plasmática y que a raíz de la terapia yo no meta a mi paciente en un síndrome de fuga capilar, mantener o reponer la concentración de los factores de coagulación y obviamente reponer aquellos componentes que sean beneficiosos para el plasma y que no generen impacto en la enfermedad. Aquí viene tal vez la parte que no es tan agradable de la charla, y es que el grueso de la evidencia para esta terapia en la mayoría de indicaciones es 2C. Pero si lo agrupamos y quise traer como esa paleta de colores, miren cómo en enfermedades como el síndrome de hiperviscosidad en gamapatías monoclonales o en gamapatías monoclonales post terapia con rituximab, de pronto es donde hay el mejor nivel de evidencia si lo comparamos, por ejemplo, con terapias en las que hacemos crioglobulinemia por inmunoabsorción, que es otra de las tecnologías en las cuales, a partir de membranas que son muy específicas, se absorben estas inmunoglobulinas, se separan este criocrito y se regresa al paciente la sangre, digamos, purificada de estas sustancias. Cuando hablamos del síndrome de hiperviscosidad relacionado a células, aparece un concepto que es la leucostasis. La leucostasis es una situación en la cual células de la línea blanca, que son inmaduras y que tienen un tamaño mucho mayor, cuando se acercan a regiones en las que los capilares son más pequeños, generan estasis. Y esa estasis mediada por estas células, de ahí la leucostasis. Como vemos en esta imagen, los órganos principalmente afectados son el cerebro y el pulmón, y obviamente las interacciones desde el punto de vista moleculares van en relación a que estas células, al ser inmaduras, pues vienen de la médula con algunas señalizaciones celulares que hacen que el endotelio sea más reactivo a ellas y, por supuesto, favorezca como una especie de feedback inflamatorio, y esto contribuye mucho más a la estasis. Vemos que la leucostasis es más frecuente que se presente en pacientes que tienen, por ejemplo, leucemia linfocítica crónica, pero miren aquí cómo se requieren conteos excesivamente altos
de linfoblastos para que se produzca la enfermedad y cómo se invierte la proporción en que en la leucemia mieloide aguda, aunque la incidencia de leucostasis es más baja en términos de todas las enfermedades, recuentos de 50.000 leucocitos, que fácilmente los hemos visto alguna vez en nuestras unidades, en respuestas leucemoides, por ejemplo, o más de 100.000, se asocian a incidencias que van del 25 al 50% de esa patología. Entonces, esto para pues mostrar que si estamos enfrente de un paciente en el que sospechamos que este puede ser un fenómeno que está contribuyendo a la enfermedad, existen puntajes que nos ayudan a establecer cuál es la probabilidad de que la enfermedad esté debutando con leucostasis. Y son básicamente que sea altamente probable que sea por ello. Recordemos que será más probable en la leucemia linfocítica crónica, pero en la leucemia mieloide aguda, al ser los mieloblastos mucho más grandes, un recuento menor va a favorecer más fenómenos obstructivos. Los síntomas pulmonares, recordemos que era uno de los órganos blancos, y los síntomas neurológicos, obviamente, entre más severos sean cada uno de ellos, más probabilidades van a haber. Miren ya cómo aparece el infarto agudo del miocardio, incluso el priapismo, como signos de alarma para reconocer esta patología. Y si hablamos de entonces, ¿qué opciones tenemos para los pacientes que presentan síndrome de hiperviscosidad celular por compromiso de células blancas, por ejemplo? Pues tenemos primero que darle a los pacientes medidas de soporte, las medidas de soporte acompañadas de una terapia de hemodilución que básicamente hagan que se fluidifique todas esas zonas en donde los blastos están generando obstrucciones, pero también tratar el síndrome de lisis tumoral y la coagulación intravascular diseminada, con la cual suelen venir acompañados estos pacientes, y obviamente guiar la transfusión, pero aquí teniendo presente que puede haber una alerta, y ya les voy a comentar por qué, considerando pues que la transfusión puede tener un impacto significativo en los desenlaces. Manu, ¿cuánto te falta? 11 diapositivas. Voy 36 minutos. ¿Cuánto voy? 42. Pues puedo parar aquí. Listo. Les decía entonces que dentro de las opciones que tenemos para tratar a la leucostasis tenemos la leucoféresis. La leucoféresis pues es utilizando la tecnología en la cual yo puedo filtrar y centrifugar y separar las capas de la sangre, regresar al paciente el sobrenadante sin la presencia de estos leucocitos o estos blastos que son patológicos. Tengan presente que sesiones de leucoféresis pueden tener impactos significativos y podemos incluso tener metas en las cuales el recuento sea menor a 100.000 leucocitos, pero tener presente que así como barrimos inmunoglobulina G del plasma y un rebote de inmunoglobulina G que esta se distribuye más a nivel intersticial, lo mismo puede pasar con los blastos. Los blastos están predominantemente en la médula y la leucoaféresis no está barriendo esos blastos. Entonces, sesión tras sesión, pueden empezar como pasar de un compartimento al otro y hacer un rebote en la patología. El impacto de la leucoaféresis, desafortunadamente, en análisis, digamos, ajustados, sí tienen impacto, pero cuando se analiza de manera cruda, como vemos en el cuadro de la derecha, puede incluso tener asociaciones de mayor riesgo en términos de desenlace y de sobrevida a mucho más tiempo. Pero es entendible que en pacientes muy, muy enfermos, que la enfermedad estaba derivada del fenómeno de hiperviscosidad, pues impactar eso a partir de la terapia de aféresis va a ser bueno y va a disminuirles el riesgo relativo un 70%. La flebotomía es una técnica terapéutica que se puede utilizar en pacientes que tienen policitemia vera, eritrocitosis o incluso trombocitosis. Consiste en literalmente a partir de una técnica de donación sacarle al paciente de 400 a 5.000 a 500 mililitros por sesión, reponiendo con líquidos isotónicos eso que les acabamos de extraer. Pero pues a la luz de ensayos como por ejemplo el CITO-PB, se pone en duda, aunque obviamente tiene impacto respecto a el riesgo y disminuye el riesgo de eventos relacionados a hiperviscosidad, especialmente en patologías cardiovasculares.
eliminar el hematocrito de la sangre tiene efectos rebotes que pueden tener impactos en términos de depresión de hierro, en términos de respuestas vasovagales o incluso trombocitosis reactiva, que va a generar efectos que pueden ser paradójicos. Por lo tanto, pues están en estudio nuevas moléculas que, por supuesto, supera esta presentación porque hacen parte como de un conocimiento supremamente específico que no va a ser operativo ni útil para el día a día en las unidades. Dentro de las terapias no extracorpóreas, miren cómo las crioglobulinemias pueden estar agrupadas en diferentes enfermedades que pueden ir desde infecciones a enfermedades autoinmunes, cánceres o incluso otras patologías como la cirrosis alcohólica y asimismo otras causas subdivididas. El algoritmo de tratamiento para estas patologías será, si estamos enfrente de una evidencia clínica de hiperviscosidad en una enfermedad que no es susceptible de aféresis o estamos en el tratamiento o puenteando la aféresis, ¿qué más podemos ofrecerle? Le podemos ofrecer inmunoterapia. Miren cómo el rituximab es transversal a todas las opciones terapéuticas que se le pueden ofrecer a estos pacientes e incluso la hidroxiuria también es una de ellas. Entonces, si estamos enfrente, por ejemplo, de un síndrome de hiperviscosidad secundario a un componente plasmático policlonal derivado de las crioglobulinemias, el reconocimiento de la patología nos pudiera llevar en términos de severidad a darle tratamiento antiviral más esteroide o inmunoterapia más esteroide más terapia inmunológica o combinaciones de diferentes inmunomoduladores, incluyendo la ciclofosfamida y los recambios plasmáticos, y las podemos ir como utilizando de esa manera escalonada. El rituximab es un anticuerpo dirigido contra clones CD20, está limitado a afectar especialmente células B, puede relacionarse con neutropenia, puede relacionarse con infecciones virales, predispone al desarrollo de infecciones bacterianas y las recomendaciones son en que estemos haciendo un monitoreo muy juicioso del comportamiento cinético de la inmunoglobulina M, porque como les dije, si yo le hice plasmaféresis al paciente, tradicionalmente le hice terapia con rituximab, el rituximab, como vemos en esta serie de pacientes, puede tener efectos rebote en la producción de inmunoglobulina M y esto tener impacto en la viscosidad sanguínea. En pocas palabras, tratar a los pacientes con rituximab puede generar brotes de IgM y favorecer la hiperviscosidad sanguínea, incluso en otras enfermedades como no sean estas. Entonces, lo bueno es que la respuesta suele ocurrir en el 70% de los pacientes. Estas elevaciones paradójicas pueden estar en el 25% de los casos y tener presente que la aféresis va primero y después se puede repetir la terapia después de aplicar el medicamento. Les decía que teníamos que ser muy prudentes con la transfusión de glóbulos rojos, porque miren cuál es la relación que tiene el hematocrito con la viscosidad, probado en diferentes modelos matemáticos de laboratorio y in vivo, en donde la asociación entre el aumento del hematocrito es exponencial hacia la viscosidad. En términos de aporte de oxígeno a los tejidos, el hematocrito tiene un comportamiento en U. Esto interesante a la luz, por ejemplo, de la medicina del ejercicio, en donde podemos hablar de un hematocrito ideal. Hematocritos mucho mayores van a estar impactando el delivery de oxígeno a los órganos, tal vez de aquí de donde surgen las alteraciones sintomáticas que vemos, por ejemplo, en el espectro cognitivo o neurológico. Y miren cómo también el hematocrito, a medida que aumenta, disminuye de manera proporcional el flujo sanguíneo a los órganos. Esto a partir de la ley pues, de Poiseuille, en donde la viscosidad termina siendo uno de los elementos determinantes. Los diuréticos, muy interesante, uno pensaría que pudieran tener un impacto sobre la viscosidad. Miren cómo la hidroclorotiazida, por ejemplo, de manera numérica, no estadísticamente significativa, en un grupo de pacientes que fueron tratados con este medicamento para hacerles terapia depletiva y les dio por medir viscosidad sanguínea, no aumentó significativamente la viscosidad y asimismo la furosemida tampoco tuvo un impacto en la viscosidad. Miren que pasa de 1.8 a 1.79, pero como sí puede tener un impacto, y este sí estadísticamente significativo, en la agregabilidad plaquetaria. Y recordemos en la tercera o cuarta diapositiva de la presentación, el segundo ítem que más determinaba la viscosidad sanguínea era
la deformabilidad y agregabilidad plaquetaria. Entonces, aunque los diuréticos no impacten en la viscosidad, directamente sí lo están haciendo a partir de modificar las características reológicas de la sangre. Como conclusiones, esta presentación me dejó a mí, y espero a ustedes también, que primero no existen ensayos aleatorizados antiguos o modernos que nos permitan aterrizar esta enfermedad con evidencia de alta calidad. Las recomendaciones en todos los escenarios son condicionales. Las intervenciones están justificadas en la comprensión y coherencia fisiopatológica del síndrome. Los parámetros de monitoreo son clínicos y especialmente la mejoría sintomática, uno de ellos. La seguridad de la terapia está determinada por variables sencillas como el comportamiento de la presión arterial, el comportamiento del hematocrito pre y post y el comportamiento del fibrinógeno, y es, por supuesto, una excelente oportunidad para que integremos saberes de otras especialidades. Gracias. ¿Cuánto me pasé? Es que con ese que hubo, pero sí. 47. 47, sí. 47. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tú tienes un excelente dominio de la palabra y eso se nota no solo en que dominas el tema, sino que pones ejemplos tuyos propios y eso se refleja pues en que creas algoritmos, diagramas, y pero también que la manera en la que llevas todo el hilo conductor de la charla, pues hace que igual uno, incluso en conceptos que pueden ser físicamente difíciles, pues realmente captas la atención y lo haces ver como algo sencillo y algo que lo podríamos entender con ejemplos cotidianos. Entonces, eso incluso siempre tuyo. Y tus diapositivas siempre, precisamente, tienen un orden estructural que hace que uno siga ese hilo conductor y se quede con la idea que tú precisamente planteas para cada una de las diapositivas. Lo único que yo sugeriría en términos de tiempo y demás es que, pues, la parte física me parece que la explicación muy a fondo y muy bien, pero yo hubiera recortado un poco esa parte de los principios físicos para centrarnos un poco más en todo lo que se trata del tratamiento, que me parece súper valioso. Muchas veces, y pues sobre todo en Nefro, uno tiene la oportunidad de formular plasmaféresis, pero muchas veces uno no entiende cuál es esa diferencia con plasma, con leucocitoféresis y todas las diferencias que tú evidenciabas, y creo que ese era uno de los puntos más importantes de la charla, que si lo hubiéramos estado un poco a la parte física y hubiéramos podido quizás acoplarnos al tiempo y centrarnos un poco más. Sería lo único que tenemos. Gracias. El error de abarcar mucho, pues, tener el tiempo. El mismo mensaje que usted dio para la charla anterior, se lo diga para que pues mucha de la lectura también se hace en casa. Entonces, lo que quiero es mostrarnos la mejor evidencia disponible en función de cuáles son los mensajes que me quiero llevar a la casa. Esa es mi primera pregunta ahora, pero las conclusiones pues dejo unos claros, pero como fue tan larga la charla, de pronto hay unas cosas que se quedan en el camino. Solamente cuando son así de largas, hacer puntos de control en la mitad de algunos apartados para las diapositivas de transición hubiese sido pero en general obviamente me uno a las cosas buenas que siempre la fluidez con la que habla pues hace que se mantenga el interés, que sea agradable la charla, que es un tema que fue todo el tiempo estuvieron pendientes. Sobre todo, me parece valioso que enganche a la gente al principio con un tema que nos gusta, que es física. A todos nos gusta los principios físicos, pero es interesante. Para aprender pues, que adelante dentro de su obviamente, siempre hay que contar con el equipo. Sí, señor. Entonces, como la sesión pasada, pues, nos que vamos a hacer más estrictos y lo venimos mencionando, pues creo que es la oportunidad para aprender algo. Sí, señor. En este caso, quiero cortar un par de cosas
y tratar de que cuando hagan las charlas asuman que ese trabajo que voy a mostrar pudieron haber leído los compañeros, lo vieron, que no es, las de nosotros no son para venir a expandir todo el conocimiento o explicar todo en detalle, porque hay un trabajo en casa que debe hacerse indudablemente. Y eso va a dar lugar a que las discusiones puedan ser quizás más profundas, en el sentido que son más cortas las charlas, pues queda un poco más de tiempo para la discusión, para las dudas que puedan surgir de la lectura. Y más que pronto usted no pudo haber dicho, pero usted sí leyó, o explicarlas en ese momento si hay dudas. Pues, es importante que lo tengan en cuenta para las siguientes charlas. Se forma. Gracias. Una aclaración y otra, una pregunta. La primera sería que la evidencia de la plasmaféresis en los últimos viscosidad es 2B, las días de la plasmaféresis las plantea como 1. Y la segunda pregunta es que si tú tienes un paciente. Pero lo digo porque ahí ella hace la aclaración en la lista de cuadros, es 1B cuando es sintomática. Por ejemplo, cuando va a ser profiláctica, es uno se ve, puso ahí en verde. Las otras, que son otro tipo de hiperviscosidad, esas no tienen una evidencia. Y la segunda es, si tienes un paciente ya con un síndrome de hiperviscosidad, ¿tú preferirías utilizar una para la plasma? ¿Hacer el recambio con albúmina o con plasma? Porque con el mensaje como que dejaste de la con plasma, ¿no? Grandeza y la pero ¿crees que habría alguna ventaja en utilizar plasma o albúmina en algún tipo de paciente? Esa es una buena pregunta porque cuando usted le pone plasma en un paciente que tiene inmunoparálisis, usted lo está exponiendo a reacciones transfusionales al plasma. Entonces, el plasma es peligroso en esos pacientes, considerando que usted también está reponiendo inmunoglobulinas cuando le mete plasma de otros pacientes. Entonces, en un paciente que es un síndrome de hiperviscosidad por compromiso plasmático, clonal o policlonal, mejor utilizar suero, solución salina o lactato, mejor lactato para no generar acidosis preclínica o albúmina. Pero si estoy en otro escenario en el que yo quiero, por ejemplo, hemodiluir y la plasmaféresis me sirve para esto o la leucoaféresis, sí puedo utilizar plasma fresco congelado porque va a tener menor impacto en la coagulopatía propia de la hiperviscosidad asociada a las enfermedades celulares que pueden cursar con trombocitopenia y otras cosas. Recordemos ese diagrama en donde decía lo que hay que hacer además de estabilizarlo es tratarle la coagulación intravascular diseminada y pues parte de eso es reponerle de manera racional y objetiva factores de coagulación y como que tras de que estoy barriendo, pues con el plasma que le estoy reponiendo, si lo hiciera con plasma, serviría. Pero ser prácticos a la hora de evaluar un paciente cómo enfocar el paciente para llegar al diagnóstico. Y la segunda pregunta es usted, primero, ¿usted considera que es una urgencia? Si sus manifestaciones principales son la triada clínica, sangrado mucoso, alteración neurológica o alteraciones visuales, yo lo metería en una bolsa en la que de entrada pienso en mieloma múltiple como enfermedad principal, analizaría sus antecedentes inmunológicos y de pronto de exposición a que tenga más riesgo de hepatitis B o hepatitis C. Si no lo tiene, sale de esa bolsa y me concentro en el mieloma. Si pienso en mieloma, el primer examen que yo le haría, además de una extendida de sangre periférica, que si me muestra el reloj diría, ok, aquí puede estar, el ABCG, le haría una electroforesis de proteínas. Y si yo estaba pensando en que por ese dolor, por esa cefalea, por esa alteración visual, la electroforesis de proteínas me marca para un componente monoclonal, me hace un pico monoclonal, activo
la siguiente parte en el diagnóstico, que sería medir el componente M, y es hacerle una diferenciación con inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, medir las séricas, que sí se pueden medir, e incluso el componente kappa de las cadenas libres, kappa y lambda, que recordemos estas son fracciones de inmunoglobulinas que no contribuyen tanto a la hiperviscosidad, pero que sí pueden estar asociadas en el mieloma. Si el paciente que yo sospecho que tiene mieloma es un mieloma que es un fenotipo que es más IgM, se hace el diagnóstico y esa es la enfermedad más común y se llama síndrome de Waldenström. Ocurre en el 25% de los casos de los pacientes que tienen mieloma. Si no, si es un IgE o un IgA, es más grave el IgA porque el IgA tiene más posibilidad de hacer hiperviscosidad y pues ahí sucesivamente. Y consideraría que es una urgencia si hay alteración neurológica y visual. Tal vez la que más me genere confusión es la de sangrado, porque si se me acompaña de otra alteración en la línea celular, me puede hacer perder tiempo. Pero si definitivamente afecta al sistema neurológico o la visión, lo consideraría una urgencia. ¿Tiene insuficiencia respiratoria? Sí, pues sería, por ejemplo, el paciente con leucostasis, pero el algoritmo, pues el hemograma entrada ya me hizo el diagnóstico. Entonces, Como lo que le agregaría ahí, y para lo que a mí también me parecería urgencia, aparte de los síntomas, es por casi lo bendito que es la plasmaféresis en los pacientes y que los síntomas, si es el diagnóstico que usted está pensando, le va a resolver casi en un porcentaje grande esos síntomas con una sola sesión de plasmaféresis. Entonces, por su alto porcentaje de reversibilidad de esos síntomas como tan llamativos, tan preocupantes, sí consideraría que no. el tema ahí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, es que una inmunoglobulina se demora 48 horas. Y la electroforesis de proteínas, ¿cuántas veces han ustedes abierto una electroforesis de proteínas desde que están rotando en la UCI? ¿Sí? Entonces seguramente fue el hematólogo el que lo sospechó y se demoró 12 horas. Y entonces el problema es que la electroforesis necesita que usted tenga, la plasmaferesis necesita que usted tenga el diagnóstico bien constituido para que se apoye en nefro para que le haga la terapia. Si usted hiciera todo, pues usted tiene esta triada en la mente y rápidamente pide los exámenes y la diagnostica, pero ahí es donde puede haber el problema. Los casos más rápidos podría tener por sospechar la síndrome de viscosidad, aparte del fenómeno de los en el sentido de sangre periférica. Pero usted no mencionó la electroforesis de proteínas, se demora un montón para hacer el diagnóstico. Pero usted desde el principio está trabajando en el diagnóstico de viscosidad. ¿Sí? Está generando los síntomas del paciente independientemente de la etiología que tenga en ese momento. Así les hace plasmaféresis. ¿Qué necesito? Es lograr que el hematocrit cuando está entre 50 y 80%, ya me habla de que hay un componente de hiperviscosidad o una viscosidad aumentada en la sangre. Entonces, en un hemograma y fácilmente, si tiene la tía y tiene un hematocrit de 60. Eso es cierto y lo dije, pero aplicaría para el espectro de la hiperviscosidad celular, no la más común que sería la plasmática. Señor, ¿qué hace que los proteínas Pues es que estos pacientes están muy afectados, pues yo digo, La brecha proteica. Sí, Sí, pero- El problema de la brecha proteica es que es supremamente inespecífico. Entonces, yo puedo estar con una brecha proteica alta por reactantes de fase aguda y no por una hiperviscosidad. Entonces, ahí pues donde uno necesita... Pues, si no la tiene, probablemente. teniendo en cuenta que la parte neurológica es importante, que hayas disminuido de transcranial de adrenalina por el margen. Pues el espectro de la enfermedad cerebrovascular es amplio. El paciente hace tinnitus, fosfenos, cefalea, déficit focal. Entonces, utilizaría el modo B para valorar que no hayan hematomas, por ejemplo, o desviaciones de línea media. Y acompañado de eso, haría un análisis de velocidades, esperando que estén disminuidas o hayan asimetrías
Y el tema ahí es que se complejiza mucho el diagnóstico porque pues eso me va a activar es el algoritmo de ACV y yo no voy a retrasar una trombolisis en caso de que eso sea lo que se necesite. Eh, Tendría, por ejemplo, que hacer un angiotac, pero el angiotac tampoco me va a diagnosticar la hiperviscosidad. Y si